Saludos amigos, les habla el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel, Quintana Roo, México. Y para todos ustedes que nos están viendo, hoy quiero tratar el tema el culto navideño, algo pagano, el culto evangélico navideño, algo pagano. Bueno, dice la escritura, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y conciencia están corrompidas. También Romanos 14, 22 al 23 dicen de esta manera: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que tengo una pregunta interesante. ¿El culto evangélico navideño es algo pecaminoso? Y eso encierra a que automáticamente estoy descartando el culto pagano y el culto romano también, pero estoy centrando el culto evangélico navideño. Miren, lo que Roma haga o deje de hacer, para nosotros los evangélicos nos debería de tener sin cuidado. Hemos visto algunos que le dan demasiado crédito al romanismo y hasta fijan sus estándares de práctica y de fe, si lo practica Roma o no lo practica Roma. Creo que ella no debería de ser el estándar para tomar nosotros decisiones. Ella no es la regla. Si vamos a dejar de usar todo lo que hace el romanismo, entonces vamos a salir dejando de usar hasta la misma Biblia, porque también ella usa la Biblia de pronto, mal usa. Bueno, Roma sí es una ramera espiritual en el sentido de que promueve mucho misticismo supersticioso y por ello se dice que es una religión de misterio. Pero también el judaísmo ortodoxo, y eso es muy claro, importante que sepamos, varias de sus derivaciones las hace de donde influenciados directamente por la Babilonia literal, del cual fue influenciado cuando fue llevado a la diáspora, y de allá en especial todo lo cabalístico, la cábala, viene de allá, de Babilonia literalmente, no de la Babilonia espiritual, sino de la Babilonia literal. Así que el judaísmo también viene a ser influenciado, y esto lo digo porque de pronto perdemos de este detalle tan importante. Hay que tener cuidado no solamente del romanismo, sino también del judaísmo, que de donde han construido teorías en contra de la Navidad. Uno de los enemigos acérrimos de la Navidad es el judaísmo, porque el judaísmo es enemigo de Cristo en ese sentido. No estoy refiriendo a los mesiánicos verdaderos, sino al judaísmo como tal. Bueno, hay varias formas de mirar la historia. Y algunos se concretan en una historia de que, bueno, es que esto vino de la iglesia romana. Mira, solo hay que leer, no solo hay que leer la historia, hay que interpretarla. En el caso personal del tema de la Navidad, yo interpreto eso como una lucha de la iglesia perseguida y su victoria final sobre todos los cultos de misterio que la habían oprimido, que habían muerto a tanto de nuestros hermanos cristianos que lucharon, que vivieron y que sufrieron por esos cultos de misterio que habían en Roma. Al ser prácticamente desplazadas las Saturnalias, yo lo veo así, como porque antes eran una religión oficial del imperio, yo veo así esto. Una vez establecido el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, independientemente de todo lo que vino después, ¿no? Los extremos que vieron, pero yo lo veo como un triunfo de las luchas de nuestros primeros hermanos cristianos contra todas las religiones de misterio. Estoy hablando de la iglesia perseguida. Ellos lucharon contra todo el misticismo imperante en manos del cual la iglesia perseguida sufrió demasiado, pero logró su victoria en menos de 3 siglos, y esto para nosotros creo que es un ejemplo de lo que muchas ocasiones no hemos podido hacer. Al contrario, el cristianismo se ausenta de la presencia ante su comunidad. Creo que la Navidad es uno de los aportes que ha dejado el cristianismo a la sociedad, y cuando se empieza a desplazar está demostrando que está perdiendo su fuerza el cristianismo. Sobre el tema de los debates de la fecha, tenemos que entender que ese contexto en el que se dieron esos debates, y una cosa importante, una fecha u otra no te va a hacer más y no te va a hacer menos. Cualquier intento de afirmar en forma supersticiosa
satanizando la fecha o adorando la fecha con una mentalidad carnal y supersticiosa de esa manera, atribuyéndole cierto poder a una fecha, un poder que no lo tiene, ya sea para decir es que está diabólica esa fecha o es que esta es la fecha. Me parece que eso es perder de vista la celebración misma, porque no estamos aquí adorando la fecha, sino el hecho de la encarnación. Entonces, interesante lo que nosotros tenemos que analizar. Mira, pocos cristianos conocen de dónde se originó el ataque de la Navidad, que viene en la teología liberal, surgida en 1800, más o menos a mediados de 1800 surge la teología liberal, y en base a eso, que ahorita recientemente hay un resurgir de la teología liberal, y por eso es que hay un ataque fuerte en contra de la Navidad. Hay tres grupos principales quienes agarran sus argumentos de la teología liberal, que son los ateos, en primer lugar. Por eso los ateos odian el tema de la Navidad, y usted lo va a escuchar en sus discursos. Dos, los agnósticos ocultistas, porque por alguna razón Satanás odia mucho la Navidad. Y tercero, los judíos. Dios te bendiga, Magda Pot, Dios te bendiga. Estamos aquí transmitiendo en vivo, saludos sobre el tema de la Navidad. Bueno, mi razonamiento al respecto es este. ¿Por qué los cristianos despistados, digo yo, usan los argumentos que esos enemigos de Cristo están usando para atacar el nacimiento de Cristo, para atacar la Navidad? Si esos son argumentos de los ateos, de los agnósticos ocultistas y de los judíos incrédulos, ¿por qué los cristianos están usando los mismos argumentos para atacar la Navidad? Entonces es importante que la congruencia, porque estamos tomando de teología liberal para atacar la Navidad, y cuando la Navidad viene, el nacimiento de Jesucristo viene explicado en los primeros capítulos del Evangelio de Mateo y de Lucas. Entonces, y estamos dando más crédito a las teorías de la teología liberal. Ahora, mi pregunta es, ¿de qué lado estás, hermano? ¿De los amigos de Cristo o de los enemigos de Cristo? Bueno, me llama mucho la atención la afirmación que algunos dicen, es que la Navidad es algo pagano. Bueno, vamos a interesante aquí, porque el término pagano, en primer lugar, no está en la Biblia. De hecho, es un concepto inventado por Roma, luego que hubo el sincretismo del imperio con el cristianismo y que ellos trataron de imponer la cultura romana. Entonces, es interesante que tú estás usando un término que inventó Roma para llamar a aquellos que no se acoplaban a su fe. Dios te bendiga, Nancy Ponce también. Estamos compartiendo ese tema porque es muy importante, porque de pronto algunos hermanos están pensando que sí, en verdad, la Navidad de Cristo es algo pagano. Mire, el uso del paganismo, el término pagano, su uso inicial encontrado en inscripciones de escritos cristianos del siglo cuarto en el ámbito cultural del Imperio Romano para designar a quienes vivían en las aldeas y rehusaban dejar sus religiones ancestrales para abrazar la religión oficial del imperio. De ahí que el término pagano viene del latín paganus, que significa habitante del campo, o rústico, eso es lo que significa. Tiene varios sentidos, que significa como adorador del palo, incluido el falismo. Estas expresiones transmiten la idea del culto a la naturaleza y a los montes, es decir, se cree en la energía de los montes, de los palos, un culto panteísta llamado así por la adoración rendida al dios Pan, que es interesante al respecto. Desde luego que aunque el término fue inventado por la religión oficial, el imperio tenía al imperio connotaciones políticas, porque eso es lo que hacían, querían someter a todos bajo esa misma religión. Ahora, es interesante porque ese término realmente que se utilizó como una forma de mostrar a las personas que no pertenecían a la religión oficial. Sobre todo, la definición de una cultura caída, como Pablo lo declara en Romanos 1:25, cuando dice, dando culto a la criatura antes que al creador, creo que define bien, y estoy de acuerdo con ese concepto si se utiliza el término pagano para decir que son los que adoran ídolos. Estoy completamente de acuerdo, los que dan culto a la criatura antes que al creador, como dice Romanos 1:25. Bueno, la nueva versión internacional utiliza el término pagano en varios pasajes. Dice ya el hermano Daniel, compartido, muy bien hecho, Dios te bendiga, amigo Daniel, allá
te mandamos un abrazo, un saludo para ti. Sabes que te apreciamos muchísimo, pastor, y qué bueno que aquí está, ¿verdad? Compartiendo esta temática. Bueno, estamos hablando del término pagano. Ya en el Nuevo Testamento, a veces ese término reemplazó el concepto gentil, pero fue la Nueva Versión Internacional la que usó el término pagano para reemplazar el concepto gentil. Lo hace para referirse a quienes adoran a dioses y por ende rechazan o desconocen la creencia en un solo Dios según la fe judaica y la fe cristiana, como está revelado en las Escrituras. El término gentil se usa en el Nuevo Testamento como un sentido similar, aunque su origen es distinto. Al traducir la Biblia al griego koiné del latín vulgata, la Vulgata latina, se eligió el término gens, de donde se deriva la palabra gente, para significar sucesivamente linaje, raza, pueblo y país. En plural, se utiliza para designar a los extranjeros en contraposición a los romanos. Y en el mismo sentido se utiliza también gentiles, que aparecen en lengua francesa ya prácticamente en el siglo XV. De ahí que el cristianismo, algunos adjudican el título a Pablo, apóstol de los paganos, porque es apóstol de los gentiles. Fíjense que empezó a usarse como sinónimo, pero originalmente no fue lo que dentro del concepto romano significaba. Aunque algunos paganos podían tener creencias de tipo monoteísta, se diferenciaban de los cristianos en que no consideraban los textos sagrados de las religiones abrámicas como auténticos, ni rechazaban las prácticas tradicionales de veneración a los cultos de los dioses. Estos eran clasificados como idolatrías. Durante siglos, los textos que se usaban en esos términos son principalmente de cristianos quienes usaban. Sin embargo, desde el siglo XIX, el desarrollo de un ocultismo ilustrado en la civilización occidental ha llevado a algunos cultos que difieren en sí mismos y se llaman como no paganos. Y entonces recuperaron las antiguas tradiciones europeas y a esto se les denominó neopaganismo, una nueva forma del paganismo. Algunas corrientes cristianas usan el término para designar a otros cristianos que conservan algún culto que recuerde el paganismo. Y todo esto que creo que debemos tener cuidado de lo que hacemos para Dios y cómo lo hacemos. Desde allá no tenemos ningún problema. Bueno, allá el Ministerio Rey Eterno Central dice Jesús no nació en diciembre. Desde luego que no se sabe la fecha, hay debates. Tengo allá un video de 1 hora, mi hermano, de Ministerio Rey Jesús, para saber los debates sobre la fecha del nacimiento de Cristo, y nadie puede adjudicar una fecha. ¿Por qué razón? Porque los debates, como ustedes lo van a ver, que van desde el mes de septiembre, otros que adjudican en diciembre y otros que adjudican en abril. Ustedes van a conocer ahí el debate y ahí ustedes pueden ver. No estamos debatiendo el día aquí, estamos diciendo que si el culto que le doy a Dios en cualquier día, pero en especial como se está diciendo que yo hago culto en diciembre, yo hago culto casi todos los días y el 25 también, que si es pagano, y aún que digo un culto navideño dedicado al Señor. Entonces es interesante esto, ¿verdad? Bueno, hay mucha decepción de sectores de la iglesia celosos de darle honra a Dios para la introducción de elementos en cuando no confunden, distorsionan o reemplazan el verdadero mensaje de la Navidad. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Aquí está la sabiduría para analizarlo todo, retener lo bueno y abstenerse de toda especie de mal. Pienso que algunos, sin embargo, están tirando el agua sucia con todo y el niño. Y aquí es donde yace otro error, que nace por desconocer tanto los procesos de asimilación, la transculturación misionera, el uso correcto en la teología histórica y una hermenéutica que analice los textos en el momento histórico en el que se aplican. Fíjese, voy a volver a aplicar esto. Miren, si el corazón del paganismo consiste en dar culto a la criatura antes que al creador, como en Romanos 1:25 dice, ¿en qué de las siguientes prácticas que puede etiquetarse la celebración de un culto navideño como pagano? Por ejemplo, voy a poner aquí 7 cosas que nosotros hacemos en el culto navideño y quiero que analicemos si esas 7 cosas tienen algún elemento pagano. Número 1, la elección de una fecha simbólica para celebrar el nacimiento de Cristo, el día que yo elija. Puede ser en diciembre, en agosto, en donde quiera. ¿Es algo pagano elegir una fecha simbólica? Estamos hablando para la celebración, no darle culto a la fecha, sino para celebrar el hecho del nacimiento. ¿La elección de esa fecha es pagana? 2.
la organización de un culto de acción de gracia para honrar a Cristo ese día es algo pagano, y que yo le ponga todos los elementos, vamos a poner, hacemos dramas, los niños hacen poesías, recitan textos de la Biblia, se enseña un pasaje de la Escritura, se invita a recibir a Cristo en ese día. ¿Tiene alguna, la organización de ese culto de acción de gracias para Dios, algo pagano? Número 3. La adoración a Cristo por medio de alabanzas, cánticos, poesías, piezas literarias es algo pagano. Número 4. La representación dramatizada o ilustrada del mensaje que hagamos, algún drama, es algo pagano. Número 5. La predicación del misterio de la piedad, que es Dios fue manifestado en carne, es algo pagano. Sexto, el uso de elementos pedagógicos simbólicos para proclamar al mundo entero la enseñanza de Jesucristo es algo pagano. 7. El aprovechar la sensibilidad del mundo entero debido al impacto que les ha dejado ese momento, esta historia de la Navidad, el nacimiento del hombre más grande de la historia, el postrer Adán, ¿es algo pagano? ¿Puede llamarse pagano a todo esto que he mencionado, mis hermanos? Bueno, pese que estamos conscientes de que acerca de la fecha que se escoge para celebrar esta acción de gracia, podría coincidir con alguna celebración de cultos paganos que fueron ya son muertos, ya quedaron en desuso, que hace 1700 años dejaron de usarse esos cultos, y que también había que revisar el uso correcto de calendarios para fechar eventos. ¿En qué calendario? ¿En el solar, en el lunar? Si es en el lunar, entonces no tiene caso el 25 de diciembre como cualquiera, porque va a variar cada año, ¿verdad? De todos modos, el día que nacemos, los paganos seguramente tienen una festividad o alguna deidad, y por eso no lo dejamos de celebrar. Pero yo aquí me centro en la celebración del servicio navideño de acción de gracia, que no se originó en el paganismo ni en el judaísmo, ya que es algo que la iglesia ha aportado a la humanidad. Aunque no debemos olvidar que hemos señalado también que el 25 de diciembre coincide cada 4 años en el calendario judío con el 25 de Kislev, y otros, como el historiador Edersheim, ha propuesto que es el 9 de Tabet, que también coincide cada determinado tiempo en 25 de diciembre. Y eso no se copió de Roma ni del paganismo, sino del judaísmo, como vemos, ¿verdad? Eso ya lo he explicado cuando el 25 de Kislev es precisamente la celebración de Hanukkah, y el 9 de Tabet es un día de ayuno especial que no se especifica exactamente para qué. Esos vienen del judaísmo también, entonces hay que conocer bien la historia. Sin embargo, hay que ser pertinentes y analíticos. No es mi intención aquí presentar la historia del proceso de asimilación, de los conceptos, no, solamente quiero hablar sobre este tema. No quiero que junto con la tierra, con la piedra, botemos también el oro puro. Eso es algo muy importante. Vengo a la segunda parte de esta consideración. ¿En qué principios me baso pues yo para celebrar un culto navideño? Miren, en los temas en los que la escritura no es clara, como este tema, ¿debe el cristiano celebrar la Navidad? Tú vas a buscar que no hay citas a favor ni en contra. Los cristianos debemos analizar con sumo cuidado los principios bíblicos, y luego de una aplicación hermenéutica de estos textos y el uso correcto también de la teología histórica, formar un concepto por derecho propio como criterio personal, y en base a eso nosotros tenemos que hacerles. Entonces les invito al respeto de quienes por motivos personales o de convicción respetable no celebran o los que celebran este programa, ya que al hacerlo no les salva, y el no hacerlo no los hace más santos, ya que no es un tema yugular para la salvación. Nadie se va al infierno por no celebrar la Navidad, o se vaya al infierno por celebrar la Navidad. Sin embargo, es bienvenido el análisis de elementos que no tienen nada que ver con la celebración, pero que sí pueden introducirse algunos de ellos analizando y decir esto no está de acuerdo al culto navideño. Bueno, el culto que le damos al Señor es una celebración. Todo el año hacemos celebración. Eso no lo podemos obviar. Cada vez que nos reunimos a celebrar, a hacer culto, estamos celebrando. No lo olviden. Aunque no es
en el modo que celebran las fiestas judías. ¿Por qué? Algunos quieren imponernos las fiestas judías. ¿Por qué no celebramos las fiestas judías? Porque ellas fueron prescripciones para el pueblo de Israel, y por eso es cuando se quieren establecer, se tiene que hacer legalistamente, porque hay sentencias judiciales para los que no lo hacen, y al hacerlas mal o practicarlas mal hay sentencias judiciales también. El caso de la Navidad no es así. ¿Por qué? Porque no es una prescripción ni una prohibición. Eso es importante, ¿eh? Es diferente a las fiestas judaicas. Y digo judaicas, lo reenfatizo, porque no es fiestas para todos, son las fiestas judaicas. No se puede adjudicar la Navidad en el mismo tenor. ¿Por qué? Porque no hay una prescripción, no hay sentencias judiciales para esto. O sea, es algo completamente opcional. Dos cosas no hay. No hay ni prohibición ni prescripción. Prescripción para que lo hagas, ni prohibición directa. Entonces, yo decido mi servicio a Dios, si lo doy, cómo lo voy a hacer, si hago dramas, si saco despensas, cantatas, poesía. No hay un mandamiento al respecto. Culminando así, puede ser con la invitación a que reciban a Cristo. Entonces, ¿en qué me sostengo? Eso es muy importante. Me sostengo entonces cuando no tengo una prescripción directa, o cuando no hay citas bíblicas ni a favor ni en contra. ¿A dónde voy? Voy a aplicar principios bíblicos generales. Y voy a presentar a continuación 7 principios bíblicos generales de por qué yo, en el caso personal, por qué yo utilizo esos momentos para que así podamos hacer el servicio navideño. Aquí dice el hermano también, es el punto de respeto y de no condenar ninguna de las dos partes. Estoy de acuerdo. Sí, un abrazo a mi hermano de Ministerio Rey Eterno. Desde luego estamos en ese punto porque son bíblicos, ¿verdad? Y voy a presentar siete principios en los que baso. Número 1, ¿por qué celebro Navidad? Porque para mí no existen más dioses. Solo hay un Dios en mi corazón y en mi fe, en mi mente. Para mí no existe. Yo puedo estar parado aquí enfrente de una guadalupana, puedo estar parado. Para mí no existen, no son reales, son falsos dioses. 1 Corintios 8, 4 al 8 respalda esto que dice que no hay más Dios. Si para algunos en su mente todavía siguen pensando que hay más Dios, para mí no hay. Solo hay un Dios al cual dedico el culto. Sí, solo son supersticiones todo lo demás y falsos cultos. Jamás he hecho un culto pensando que se lo estoy dedicando a la Saturnalia o a Tamuz. O sea, no seamos incautos, hermanos. Eso solo puede estar en una mente perversa. Número 2. También yo celebro porque cuando estamos haciendo el culto navideño y vemos los frutos que son vidas salvadas, gente llena del Espíritu Santo que está allí obrando. Fíjense qué interesante, por esto nos damos cuenta de que está dentro de lo que conviene y dentro de lo que edifica. 1 Corintios 10, 23, 24 dice, no todo conviene ni todo edifica. Dice allá que nada es malo en sí mismo, pero no todo conviene y todo edifica. Pero esto veo que sí conviene y esto veo que sí edifica, entonces lo pongo en práctica. Número 3, porque en temas donde no hay textos explícitos, ni a favor ni en contra, entra la conciencia en lo que se llama la revelación general de Dios, que está acorde también con 1 Corintios 10, 27 al 29, donde dice que por motivos de conciencia. Ahora, ¿con motivos de conciencia de quién? No la tuya, sino la conciencia del otro. ¿Por qué el otro? Porque el otro tal vez es perverso, pero si tu conciencia dice en ese pasaje, si tu conciencia no te reprende en ese sentido, ¿por qué va a ser juzgado tu conciencia por la conciencia del otro? 1 Corintios 10, 27 al 29, es importante que lo leamos, búsquelo. No debemos basarnos en la conciencia de otros, sino en tu propia conciencia, si lo estás haciendo para Dios. Romanos 14, 5 también sostiene esto, que no daña en nada, absolutamente en nada, observar fiestas. Solo en una mente débil, carnal, es algo malo, pero además nos manda a ser equilibrados y comprensibles con los nuevos convertidos que todavía ven ídolo en todos. Entonces, si ellos ven ídolo en todos, deja que él no lo haga, deja que él no lo practique, porque él todavía sigue viendo ídolos en un adorno. Pero tú ya no ves ídolos en adorno, simplemente tú distingues entre un regalo, un adorno y un ídolo. 5. Porque en ese culto que hago, yo doy gracias a Dios
Y así lo manda Pablo en 1 Corintios 10, 30, 31. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor, con acción de gracias. 1 Corintios 10, 30 al 31. Al menos no queremos caer, en sexto lugar, en legalismos, condenando a todo el mundo, pensando que de alguna manera se contaminan con cosas externas como adornos, regalos, como Colosenses 2, 20 al 22, Pablo dice que nadie te juzgue en ese sentido, porque en el que se te prohíbe, no toques, no manejes, no gustes, porque entonces se le atribuye a todo un ídolo. No, no es así. En séptimo lugar, también celebro Navidad porque vamos a aprovechar las oportunidades evangelísticas. Y esta es una buena y pertinente. Yo vuelvo a repetir, esta es una buena y pertinente oportunidad. Hechos 17, 23 nos presenta Pablo un ejemplo de cómo él llegó en el mismo contexto donde estaba rodeado de ídolos y vio un altar de ídolo. Un altar que decía al Dios no conocido. Y luego les cita, como uno de sus poetas homéricos dijo: linaje de Dios somos. Toma esas palabras que eran dedicadas a Zeus y se los aplica a estos para punto de contacto. Entonces, dice allá, muchos no celebran la Navidad, pero bienvenido los regalos. Interesante, ¿no? Bueno, pues hay que aprovechar ese punto de contacto, ¿no? Para que así, como Pablo hizo un punto de contacto con ellos y de esa manera y para mí Pablo todavía es más tremendo, porque toma de un altar de ídolos y proyecta su mensaje. Yo creo que algunos de nosotros no teníamos el valor de hacer lo que hizo el apóstol Pablo, que en vez de ver ídolos por todos lados, veía oportunidad, tenía una pasión por el evangelio, por compartir tanto el evangelio. Bueno, yo tengo unas preguntas para mis hermanos que están en contra de la Navidad. Tengo unas preguntas. Les voy a hacer solamente 12 preguntas rapiditas. Número 1. ¿Es el nacimiento de Cristo algo digno de ser celebrado? Porque ¿a poco no lo hicieron los ángeles, los pastores y los magos? ¿No lo celebraron? Número 2. ¿En qué violenta la Escritura reunirme en Navidad con mis hermanos en la fe? ¿O con mi familia? Compartir con los pobres comida, predicarles el culto en un culto especial o enseñarles sobre el tema del nacimiento de Cristo. ¿En qué violento la Escritura? Número 3. ¿Es más santo celebrarlo un día, otro día o otro día más? Yo creo que es caer en superstición si le asignamos a un día más poder que a otro, ¿no? Entonces, celebrarlo en marzo, en septiembre, en junio, es más que nada es estratégico, ¿verdad? Número 4. Si se mantienen las diferencias con la forma como lo celebran los mundanos allá afuera, emborrachándose de tantas cosas, que eso no es lo que estoy promoviendo, ¿eh? Al contrario, estoy promoviendo una verdadera forma de... Dios te bendiga, hermano Miguel Martínez, que también es un siervo de Dios que aprecio muchísimo. Dice allá mi amigo Daniel, lo que más me gusta es la comida, ¿verdad? Bueno, el pavo navideño. Bueno, aquí, fíjense qué interesante. Otra pregunta que yo tengo aquí. Si se mantienen las diferencias en la forma como los mundanos incorrectamente lo celebran, ¿podemos celebrar la Navidad, el nacimiento de Cristo, de un modo que es correspondiente con los valores cristianos? ¿Es posible hacerlo? Número 5. El hecho de que alguien tuerza el verdadero sentido de la Navidad, ¿pierde por ello validez esta celebración? Es importante. 6. Al no tener una fecha cierta para ubicar el nacimiento de Jesús, considera que yo estoy consciente de ello y celebro esa fiesta de nacimiento, ¿me hago acreedor de algún tipo de juicio por ello? Si la Navidad es de esos temas que los reformadores no corrigieron, entonces es herencia pagana. Eso le resta valor y trascendencia al evangelio predicado por la iglesia protestante y evangélica. Ahí estás, Daniel. Mira, dice que lo que más me gusta de esa fiesta son los tamalitos y el cafecito. Dios te bendiga, mi hermano Miguel. Hay que, pues, predicar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad, mi hermano Miguel? Bueno, 8. ¿Pierde al menos comunión con Dios un cristiano que celebra la Navidad de una manera cristiana? Verdaderamente. 9. Si una persona no tiene idea de todos los elementos históricos, teológicos y espirituales mitológicos que se han debatido en estos días de Navidad y los celebra con alegría de corazón, de todas maneras, ¿está ofendiendo al Señor por hacerlo en estas fechas? Número 10.
¿Consideras que es mejor quedarte en casa esos días mirando Netflix, publicando en Facebook, irte de vacaciones o a la playa al sol, porque dice que le da culto al sol invicto, pero se van a la playa al sol, ¿verdad? Y otros, en vez de ir a la casa de Dios a adorarle, o entonces es más pecado ir a la casa de Dios que quedarte publicando en el Face y viendo Netflix. Y 11. Entonces, son condenables todas las tradiciones indiscriminadamente solo por el hecho de ser tradiciones o son condenadas por invalidar o atentar contra la palabra de Dios. Porque aquí es importante saber, cuando el Señor les dijo, por vuestras tradición invalidáis la palabra de Dios, le está diciendo que sus tradiciones de ellos restaban el valor o atacaban principios cristianos. Pero si una tradición no atenta contra la palabra de Dios, ¿por qué no se puede practicar? Número 12. Dándole más crédito a Tamuz o a otro ídolo inexistente en nuestra mente, ¿no demostramos debilidad carnal? Aún olvidándonos de que solo hay un Dios vivo. ¿Cómo puede esto estar acorde con lo que Pablo enseña cuando dice que solo hay un Dios? Entonces nosotros estamos dándole más, es más, estamos enseñando más de Tamuz, muchos de la gente, que del mismo Cristo que nació. Saludos, Dios te bendiga. Por allá dice nuestro hermano, nuestra hermana Ruth Noemí, Dios te bendiga. Un saludo hasta Ciudad del Carmen, Dios te bendiga. En conclusión, yo creo en lo personal que si el mundo se uniera y dieran otra hora, otro día de la celebración, otra fecha, esto también va a crear otro problema. Y sacaríamos otro tema para discutirlo, porque ahora ya no están poniendo 25, ahora están poniendo marzo y luego van a poner otra fecha. ¿Saben por qué? Les voy a decir por qué. Porque lo que odia Satanás no es la fecha. Lo que odia Satanás es el evento que sucedió, que debe de ser propagado como uno de los actos más importantes de la historia. Y es aquí donde tenemos que ser. El Hijo de Dios viviente vino a la tierra para reconciliar al mundo con el Padre Celestial. Y eso es lo que odia. Eso es lo que odia Satanás. Entonces, no es correcta la censura al servicio navideño. Si yo lo tomo con acción de gracias y lo hago para la gloria de Dios, como enseña Pablo en 1 Corintios 10, 30 al 31. Y si la conciencia débil o carnal, que es el que hace las cosas pensando en ídolos, no por ello es incorrecto pensar que en Navidad yo estoy recordando a Tamuz. Nada que ver, hermanos, en qué mundo vive. No estoy recordando a Tamuz porque yo no estoy pensando ni siquiera en Tamuz, en esos actos. La actitud anti-Navidad, ¿saben una cosa? Es peligrosa, porque cae en legalismo al querer someternos al precepto de no toques, no gustes, no manejes, y nos quiere imponer mandamientos de hombres donde no hay mandato ni prohibición de Dios, como lo denuncia Pablo en Colosenses 2:20 al 23. En la noche de Navidad, ¿saben ustedes? La esperanza se hizo vida e inició el camino para la redención del hombre. Para llegar a la cruz, Jesús tuvo que nacer. El misterio de la piedad que dijo Pablo, grande es el misterio de la piedad, comienza primero, Dios fue manifestado en carne. No podemos quitarle eso. Eso sería predicar un evangelio incompleto. Aquella noche de Navidad, la misericordia se hizo carne, mostrando el incomparable amor de Dios para la humanidad. Aquella noche la luz resplandecería, una estrella anunciaba su venida, la luz del mundo que vino a alumbrar a los que le siguen, para que no anden en tinieblas, sino que tengamos la luz de la vida. Aquella noche, con una humanidad perdida, alejada de Dios, vino Jesús a nosotros para mostrarnos el camino al Padre. Aquella noche el pan de vida vino a este mundo para saciar nuestra necesidad. Aquella noche un ángel, los pastores, se les apareció y un mensaje de buenas nuevas les dio. Nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquella noche los pastores lo pudieron ver y escuchar. Aún un coro de ángeles pudo declamar: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios no solamente les dio permiso para celebrar, les mandó celebrar. Huestes celestiales que alaban a Dios. Fue una noche de adoración celestial. ¿Saben por qué? Porque el Padre dijo cuando Jesús nació: adórenle todos los ángeles de Dios. Por eso hoy
rendimos adoración a quien es la razón para celebrar, a quien es la verdadera razón de nuestro gozo y de nuestra paz, al admirable, al consejero, al Dios fuerte, al Padre eterno, al príncipe de paz, Jesucristo nuestro Señor y Dios. Aquella noche la historia de la humanidad cambió por el regalo que Dios nos dio. Aunque no sabemos el día exacto en que ocurrió, lo importante es recordar que un día sucedió. Para los que somos hijos de Dios, Cristo es la razón de la Navidad. Jesucristo es la razón para celebrar. No hay otra razón, solo Él. Dios se humilló para venir a ser como uno de nosotros. Eso nunca voy a dejar de celebrarlo. Dios te bendiga y un abrazo, amigo.